Buenos días. El tema de hoy es la economía argentina. La inflación y lo que está relacionado con la estabilidad de los precios, ¿no? Que es tan esencial y básico y fundamental y primario, en el sentido de que lo primero que tenemos que realizar para hacer que la economía crezca es estabilizar los precios. Y antes de comenzar, ¿no?, con el tema, quiero hacer algunas aclaraciones porque a veces en los videos, desde el principio, ¿no?, yo cometía unos errores. Por ejemplo, no muy grandes, ¿no? Pero por ejemplo, en uno de ellos, una vez mencioné, cuando hablaba también de la economía, que un economista había dicho que yo hablaba de la importancia que tiene no tomar deuda, ¿no? Por supuesto, a ningún país le conviene tomar deuda. Pero como era tanta la deuda hace unos 2 años, cuando escuché esta opinión del economista, la deuda era muy grande y sigue siendo grande y cada vez es más grande la deuda argentina, es increíble, ¿no? Y decía el hombre que solamente de intereses se habían pagado 2.000 millones de dólares en un pequeño periodo de tiempo, ¿no? 2.000 millones de dólares. Y yo no dije, pero yo cuando dije la cifra, dije la deuda, se pagó de deuda 2.000 millones de dólares, no de los intereses de la deuda. Entonces no se entiende bien el párrafo, ¿no es cierto? Pero bueno, en otra ocasión, por ejemplo, hablando de la educación, estaba hablando de la educación pública, de la salud pública también, entonces mezclé en un momento dado, estaba dando argumentos sobre la salud pública y en lugar de decir salud pública dije educación pública, entonces la gente se pudo haber confundido, ¿no? Bueno, ahora también, y bueno, con una cifra quizás me equivoqué un poquito, pero creo que no eran tan grandes los errores. Lo que ocurre es que a veces también trato de explicar cuáles son los grandes inconvenientes que tiene la Iglesia Católica, ¿sí?, respecto de los estados. Y bueno, y además dentro de la Iglesia Católica, cuáles son los grandes inconvenientes que tenemos los católicos en las parroquias, en los obispados, en el Vaticano, en todos los lugares donde funcionan las organizaciones, las instituciones católicas. Bueno, como que la función del laico no está bien definida, no está bien determinada, ¿sí? Y como sabemos, ¿no es cierto?, que no es ofender a nadie decir que en muchas parroquias los sacerdotes quieren tener el dominio de todo y no admiten la participación de los laicos. Hace pocos días leí una publicación católica que te recomiendo que las leas también, ¿no? Porque las noticias que aparecen en esos sitios de católicos, de noticias, son veraces la mayoría de las veces. También por ahí se mezcla una picardía, ¿no?, del modernismo, ¿sí? Pero bueno, tenés que estar atento inclusive también en esas páginas. Lo que ocurre es que son muchísimo mejores que los periódicos que estamos acostumbrados a leer, que son buenos, nos dan una buena información, la agradecemos, pero muchas veces, muchísimas veces, la información está sesgada, o como diría, está, digamos, transmitida en función de los intereses ideológicos, muchas veces equivocados, la mayoría de las veces equivocados, de los dueños de los medios de comunicación. O sea, hay noticias que no te las dan directamente, que son importantísimas, no te las presentan, y otras que las muestran de una manera, digamos, como que está bien lo que realmente está mal y que está mal lo que realmente está bien, como noticia, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quería decir entonces? Ahí le dije yo, por ejemplo, a una frase, por ejemplo, que en uno de los últimos videos dije que los laicos no son robots. Y puede parecer ofensivo, ¿no es cierto? A alguien, no sé, yo no ofendí a nadie en particular,
a ningún obispo, ningún sacerdote, ningún cardenal, ni al papa. Lo que dije es que, ¿qué quise decir? Quise decir que a veces el laico, digamos, tiene que ser más considerado en la Iglesia Católica, tiene que tener más lugares de responsabilidad, más de responsabilidad, de participación, quiero decir, ¿no? De colaboración. Y no lo tiene, porque no son convocados, ¿me entiendes? Y ellos no se hacen convocar, no hacen valer quizás, podríamos decir, sus derechos en el sentido de que tienen derecho a participar en la parroquia, en el obispado, en el Estado Vaticano, que está lleno de clérigos y faltan laicos, me parece, ¿sabes? Bueno, pero a ver, para sintetizar, la idea es decir que el laico puede mucho más de lo que puede actualmente y no tiene participación buena. Lo que ocurre es que no tenemos que equivocarnos en cuál participación tienen que tener los laicos, porque no se trata de que la participación sea, por ejemplo, en estos sínodos en el sínodo de la sinodalidad, que sinceramente me parece absurdo llamar el sínodo de la sinodalidad. Creo que es inexplicable ese título que le pusieron. Es inexplicable porque no había ningún sentido, pero con todo respeto te lo digo. El sínodo de la sinodalidad parece un juego de palabras que, de pronto, si todo va a ser así, confundido, será mejor que se reúnan esas mesitas redondas que hay en la sala no sé, a otras cosas que no sean la hora de la iglesia, pero si se reúnen para hablar de iglesia, clérigos, que sí, cardenales, obispos, que están bien formados teológicamente, como están, y sin embargo algunos de ellos dicen que algunos de los clérigos no parecían tener una muy buena formación religiosa, lo que estaban en el sínodo. Entonces imagínate vos lo que puede pasar con los laicos, que además fueron convocados laicos que se sabía que no tenían buena formación religiosa. Entonces el laico que esté en el lugar que le corresponde a él, que es bueno, buenísimo, ¿no es cierto? Colaborando en la liturgia, pero no entregando la comunión, ¿sí? Como lector, como acólito, ¿sí? Podría tener una orden menor de subdiácono inclusive, pero no realizar ninguna función netamente clerical, ¿sí? Y entonces, hay mucha confusión. Hablamos mucho, quizás algunos de los que hablan de participar el laico, lo hacen participar, pero en cuestiones que son perjudiciales para la Iglesia Católica. Entonces, por eso yo trato de explicar, cuando hablé del manual de Iglesia Católica, que a mí me parece que habría que crear, ¿no? Que habría que escribir para establecer bien cuáles son los roles de los laicos, de los clérigos, de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres. Y entonces, bueno, que esté todo bien organizado y todo el mundo trabaje en equipo y con muchísima fecundidad, ¿no es cierto? Con muchísima efectividad, atrayendo gente, que la iglesia crezca, la parroquia tiene que crecer, ¿viste? Y bueno, esa es la idea, que el laico simplemente no tiene que ser clerical, y la palabra clerical tiene diferentes sentidos, ¿viste? Uno de los sentidos de la palabra clerical tiene que ver con el hecho de que el laico hace todo lo que dice el cura, ¿no? Y obedece ciegamente y además está todo bien, mientras que el cura no se equivoque, a veces se equivocan los curas también. Y bueno, entonces, si un laico es convocado por el sacerdote para entregar la comunión, tendría que decir que no. El sacerdote tendría que saber que no tiene que llamar a los laicos para la comunión, y miles de cosas más, unas cuantas más. Y entonces, bueno, que el laico, digamos, también no sea tan funcional a todo lo que dice el sacerdote, porque a veces somos así los laicos. El sacerdote tiene un poder espiritual muy grande, pero por supuesto que hay que utilizarlo bien, ¿cierto? Si se utiliza mal puede hacer un daño, hace muchos perjuicios. Entonces, por eso te digo, el sacerdote tiene que estar abierto a las opiniones de los laicos, ¿no es cierto?, a la participación. Y los laicos tienen que saber que tienen que desarrollar su capacidad, su criterio para poder hablar, digamos, con el sacerdote. Más ahora en esta época que hay mucha más cultura laical que en todos los siglos anteriores. Entonces, que el laico, digamos, si el cura dice que 2 más 2 no son 4,
No, el cura tiene que decir que el laico tiene que decir que 2 más 2 son 4, porque hay veces que parece eso, parece que suceden esas cosas, ¿no? Pero, por supuesto, la mayoría de los santos son sacerdotes y obispos, y también hay muchísimos laicos, ahora cada vez hay más laicos santos. Por lo tanto, todos podemos ser santos, y el cura, el obispo, el cardenal, bueno, con más facilidad, en los primeros siglos muchos obispos eran santos, y siguieron habiendo después, estaban canonizados, digo. Por eso, pero el laico ya tiene es como que el laico tiene casi, podemos decir, una mayoría de edad espiritual para poder participar mejor en todo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la idea es que es un extremo lo que dije, que no son robots. Claro, hay veces que parece que somos robots, parece que hacemos todo tal cual como se nos dice y repetimos lo que se nos dice, pero no, tenemos que tener, digamos, la gracia de saber entender, ¿no? ¿Qué es la doctrina católica? ¿Cuál es el magisterio verdadero? Y bueno, y si un sacerdote de pronto dice que no es tan malo ser homosexual, bueno, no, es malísimo ser homosexual, ¿sabes? Bueno, entonces, eso sí te quise aclarar, disculpame que dediqué bastante tiempo a esto. Pero bueno, continuamos con el tema de la economía. ¿Sabes que estuve haciendo un descubrimiento? Pero yo lo hice el descubrimiento y ahora, no es que soy el primero que lo descubre. ¿Eh? Pero qué patético el descubrimiento que hice. O sea, pero es que yo porque soy quizás un poco ingenuo, ¿no? Y entonces no me daba cuenta de lo que se propuso el gobierno de Milei ya desde antes de las elecciones, de lo que propusieron los libertarios, es sencillamente que vos no consumas. Ellos decidieron que no hay que consumir porque el consumo mucho consumo, o el consumo normal sería, no, hay que disminuirlo porque no se puede, no, porque para poder controlar la inflación hay que disminuir el consumo, y el disminuir el consumo significa que va a tener que disminuir también la producción, ¿no? Y al disminuir la producción viene la recesión, y la recesión es todo lo malo que puede pasar a un país. O sea, todo el bien que buscamos con las buenas prácticas, las buenas reglas de la economía, todo lo que podríamos hacer para que la economía empiece a producir más cada día, hicimos todo lo contrario. Pero a propósito, ¿me entendés? Es decir, si es que se hubieran equivocado, ¿no? Y salió mal el plan económico y entonces hubo recesión, aunque no hayan tenido mala intención, pero esta gente tuvo la intención, que es malísima, y no se dieron cuenta, o sea, tal vez, pero que es la peor, digamos, intención que pueden tener, de ajustar el consumo, ¿me entendés? ¿Y dónde está la explicación de esto, Carlos? Bueno, los economistas, ¿te acordás cuando decían, no, hay que sufrir para poder después saborear, ¿no? el progreso económico y todo lo demás, y pagar la deuda externa? No, esta gente consiguió todo lo contrario. La deuda externa están diciendo que aumenta 10.000 millones de dólares cada año. O es lo mismo decir que está aumentando 300 millones de dólares por día, como dicen algunos también, comentaristas, que 300 millones por día sería un equivalente de 9.000 millones cada mes. Bueno, son 10.000 millones, y quién sabe si no son más también. Entonces, cuando lo mires el plan económico, no está dando ningún fruto, ¿no? Verdadero. Porque
la inflación sigue siendo anual, la inflación medida en los últimos 12 meses sigue siendo altísima. No hay perspectivas de que la inflación se estabilice definitivamente, porque el dólar en el momento probablemente va a tener que devaluarlo, está bajísimo, ¿no? Ojalá que no, ojalá que todo mejore sin devaluar el dólar, pero, a ver, también está hablando de competencia de moneda. El doctor Cavallo, Domingo Cavallo, que decía la posibilidad de que durante el cuarto trimestre madure la idea de poner en marcha un plan de estabilización. El cuarto trimestre sería octubre, noviembre y diciembre, ¿no es cierto? Poner en marcha la idea de poner en marcha un plan de estabilización que combine libertad y unidad cambiaria con un régimen definitivo de competencia de monedas. Habla de competencia de monedas, escuchame. No tiene ningún sentido, doctor Cabal, me parece. Y a todos los economistas. Entonces, considera el doctor Cavallo que el resultado blanqueo, sobre todo en materia de entrada de dólares al sistema bancario y el aumento de capacidad prestable de los bancos al sector privado, tanto en dólares como en pesos, puede crear las condiciones para que comience a funcionar el sistema de competencia de monedas. Pero estamos pensando en competencia de monedas cuando lo único que tenemos que hacer, modestamente te digo, nuevamente, lo único que tenemos que hacer en Argentina es estabilizar los precios. Y para estabilizar los precios hay que poner orden en los aumentos de salarios. Que no haya este desorden que hubo. Ahora se controla un poquito en pedir aumento todos los meses, pero igual se produjo otro desorden ahora, que consiste en que, por ejemplo, el gobierno decía que a los empleados públicos le iba a dar una de las varias, digamos, ideas que tuvo, que después quizá la cambiaban, ¿no? Decía que iban a dar a un sector 2% este mes y 1% el otro mes. Y los sindicalistas se enojaban, ¿no? Con razón, porque acá se trata de ser veraz, ¿no es cierto? Decir la verdad. Y muchas veces no dicen la verdad. Entonces, es como que lo toman por tonto sobre esa gente, ¿no? Porque acá no se trata de que las paritarias pusieron un límite, ¿no? Primero decían que sí iban a respetar todas las paritarias. No estaba bien respetar todas las paritarias, en sentido de que cada uno haga lo que quiera. Hay que poner un orden, pero consensuado, con todos los sindicatos, con todos los empresarios, con todas las instituciones políticas y económicas de Argentina. Y no hacer las cosas así a las apuradas, ¿no? O con a los estatales le ajustamos de esta manera. Yo digo, ellos se ajustan, no digo yo que tenga que ajustar. Ellos dicen, le ajustamos de esta manera. A los privados, bueno, le limitamos un poco los aumentos, pero al final había una diferencia grande entre sindicato y sindicato, entre los sindicatos y los empleados públicos, y sindicatos de empresas particulares, ¿no? De empresas privadas, y los sindicatos de las instituciones públicas. Entonces se hizo un ajuste más grande todavía con los salarios. Los docentes no tienen, o sea, tendría que haber, digo, un acuerdo, ¿no? Pero suspender las paritarias, suspender las negociaciones paritarias, no bajar el precio, el salario a nadie, pero estabilizar, es decir, dar un aumento y por 2 meses no se da otro aumento, por 2 meses, por lo menos por 2 meses, ¿entendés? Porque vos tenés que al aparato productivo
dejarlo funcionar correctamente. Acá el problema es que el aparato productivo se lo está maltratando de muchísimas maneras, entonces la economía no funciona, no produce. Pero no produce porque no quieren que produzca, porque no quieren que vos consumas, lo cual es lo más loco que se puede escuchar, ¿entendés? Pero la gran mayoría de los economistas que se declaran liberales, lo creen eso. Creen eso. Pero nadie no sé quién dijo, disculpame, con todo respeto, ¿quién dijo? Los economistas importantes que conocemos son buenos, yo los aprecio, en cierta manera, pero cada vez me doy cuenta más de que estas prácticas liberales son uno de los problemas más grandes que tiene el país. Entonces, ¿quién dice que hay que dar aumentos por 2 meses, 3 meses, por lo menos, esperar 4 meses y darle tiempo a los precios que se reacomoden? Darle tiempo a las empresas para que puedan prever, para que tengan certidumbre de lo que va a suceder. Para que baje un poquito la tasa de interés también, y todo se acomoda solo. Todo se acomoda solo. Pero con este desbarajuste, que un día hacemos de una manera, el otro día de la otra. Entonces, por eso se enoja prácticamente con todo el mundo Javier Milei. Tenemos que pensar, ¿no es cierto?, los argentinos, que comenzar con una política de Estado, una política de Estado respecto de la estabilidad de los precios. Lo primero que tenemos que establecer es que los precios tienen que mantenerse como en cualquier país normal del mundo, que la mayoría son normales en ese aspecto, e inteligentes al mismo tiempo, por supuesto. Bueno, y entonces, de continuar después con todas las otras variables, con todas, ¿no?, de la economía, las exportaciones, el comercio exterior, el aumento de la producción ganadera, agrícola, industrial, de servicios. Todo puede mejorar maravillosamente en Argentina. La construcción. Entonces, no nos compliquemos tanto con el dólar, con la tasa de interés, con todos esos términos económicos que se discuten en todos estos debates. Por ejemplo, sí, además, otro tema importantísimo, pero de los más importantes, junto con la inflación, es el sistema tributario argentino, ¿comprendes? En Argentina hay que modificar el sistema tributario y quizás no hay que hacer un estudio de años o de muchos meses, ¿no es cierto? Simplemente, te lo hago sencillo, bajar el IVA, empezar a bajarlo y cobrar mejor el impuesto a las ganancias, ¿sí? Que la alícuota razonable que tienen que pagar, no te digo grande, pequeña, razonable, ¿entendés? Que sea razonable, que todas la puedan pagar, que esa alícuota, que puedan pagarla todas las empresas, chicas y grandes, que la paguen, que paguen esas alícuotas, porque muchas veces las empresas tienen maneras de evadir o de conseguir beneficios fiscales, y entonces se desvirtúa todo, con un IVA de 21%, ¿me entiendes? Cuando en 1974 la economía argentina funcionaba con todos los inconvenientes que había en el país, por supuesto, que eran mucho menos que lo de ahora. En el 74 la clase trabajadora, cuando digo la clase trabajadora, no me gusta decir tanto clase trabajadora, ¿viste? Porque parece un poco despectivo, como si los trabajadores fueran obreros y los obreros no. No, todos somos obreros. Además, tenemos que pensar que todos los argentinos somos obreros, ¿sí? Y clase trabajadora son también los empresarios porque trabajan, y muchos trabajan más horas que otra gente. Pero entonces, yo digo la clase trabajadora pero me gustaría definirlo de otra manera. Entonces,
que son por lo demás, no sé, casi la totalidad del país, ¿no? La clase trabajadora participaba en el PBI con más del 50% de los ingresos nacionales, ¿sí? Y fueron las mejores épocas para Argentina porque estaba mejor repartida la riqueza. Mejor repartida en el sentido no de que digamos, tenía que recibir, de que alguien recibía más de lo que le correspondía. No, era justicia eso era justicia social. O sea, ¿no? Porque no es posible que un gobierno como el de Milei y otros anteriores liberales hayan empobrecido tanto a la gente que casi no pueden comprar comida. Y entonces ahora resulta que, ¿cómo te digo? Que eso es es lo correcto para que la economía se pueda corregir, para que puedan corregirse los problemas de la economía y del crecimiento económico. Pero eso también lo dice el Fondo Monetario Internacional. También el Fondo Monetario capaz que de pronto te opina así, de otra manera, porque opinan un funcionario, opinan otros funcionarios, ¿sí? Pero el Fondo Monetario siempre va a estar, sí, todo que sí, dice Argentina, pero bueno, lo que pasa es que ellos no tienen por qué, digamos, hacer lo que nosotros tenemos que hacer. La tarea es nuestra y tenemos que darnos cuenta nosotros, tenemos que aprender a entender la economía y a corregir la economía como nosotros sabemos o tenemos que saber, y no esperar que alguien que está a muchos miles de kilómetros de distancia, que no conoce todos los problemas interiores de Argentina, internos, que muchas veces se equivocan, o de otros países, no tenemos ni que imitar, ni aceptar tantos consejos, ¿no?, que muchas veces son equivocados, sino ver nosotros acá cuáles son los problemas que tenemos. Si tenemos el problema de que hay un desbarajuste, ¿no?, en el tema del aumento de salarios, no porque sea más de la cuenta, sino porque está todo desordenado, nada más. Y los empresarios están viviendo, ¿viste? Dicen que es difícil ser empresario en Argentina, más que en otros países, porque en otros países está todo más ordenado, más tranquilo, más previsible, ¿no? Acá en Argentina no sabemos qué puede pasar con la economía cada semana, o cada mes, o cada día, si quieren. Así que todos los que votan por los partidos políticos liberales, ¿no?, libertarios, y que están de acuerdo con que hay que tener esperanza, que hay que seguir esperando, se equivocan, porque estos gobernantes de ahora han mentido muchísimo y siguen mintiendo. El presidente Milei dijo que terminó la recesión. La recesión no puede terminar de un día para el otro. La recesión puede aumentar, porque si aumenta la deuda y Argentina no logra convencer al mundo de que tiene un plan de estabilización, que es lo que le dice muchas veces, estabilizar la economía, entonces por más que viajemos, que vayamos de puerta en puerta a la gente a pedirle el voto, ¿no?, y no sé, me parece que lo que tenemos que hacer primero es corregir los errores que nosotros sabemos que tenemos y que quizás no queremos corregir. Pero ya te digo, algún día tenemos que darnos cuenta, todos los argentinos, absolutamente todos los argentinos, de que la recesión, crear una recesión, es lo más desopilante que se puede hacer, lo más absurdo, ¿no? ¿En qué país del mundo van a producir el 25% de inflación en un mes?
en un mes. Hay muchísimos países del mundo. Para juntar 25% necesitan, a ver, espera, necesitan 8 años aproximadamente para llegar a tener, para sumar 25%, 8 años enteros para sumar 25% de inflación. Nosotros la tuvimos en un mes, lo que algunos países lo tienen en 5 años, o si querés, 4 años. Pero, y que aumenten las tarifas como aumentaron, eso tenemos que saber que está mal. La competencia de moneda, no busquemos cosas raras. El peso se fortalece rápidamente si nosotros nos lo proponemos. Con 2 meses, 3 meses, 4 meses que vos dejás que estabilizar los aumentos de salarios, los precios se reacomodan solos. El problema acá no es el hecho de andar dando aumentos todos los meses, sino no dar aumentos todos los meses. Y esperar un año para dar aumentos, que es lo que esperan muchos países, o más de un año. Hay países que esperaron 3 años para dar aumentos de salario. Y la economía funciona bien. Si no funciona bien, mejor, es porque hay otros inconvenientes, no ese tema de la estabilidad de los precios y de los salarios, ¿me entendés? Por ejemplo, yo te lo dije más de una vez, la injusticia de los impuestos inequitativos, que pagan poco los ricos y pagan mucho los pobres. Y a la vez, ¿no? Entonces, si vos juntás que quieren cobrar muchos impuestos, más al pobre no le rebajan los impuestos, al rico le hacen favores quizás fiscales, le bajan los impuestos, le permiten, le dan mucha más libertad, ¿no es cierto? Libertad, ¿no es cierto? Bueno, va a ocurrir que se hacen más ricos, los ricos va a haber menos, la riqueza va a estar concentrada en menos manos, y entonces, ese más del 50% de participación en el PBI de la clase trabajadora se va a reducir a 15%, si esto sigue así. Entonces, que ya se redujo bastante, creo. Entonces, ya dije por ahí en un Twitter, que en Argentina parece haber una plutocracia, parece el gobierno de los ricos. Porque los ricos se anotaron, ¿no?, en el gobierno de Milei para ayudar, se entusiasmaron, y algunos siguen diciendo que está bien la política esta de este gobierno, pero por ejemplo hay un empresario grande que tuvo, de los más grandes de Argentina, que tiene que despedir 600 empleados, y no porque hay un problema externo al país, no, porque hay un problema de la economía argentina que no da para que pueda seguir teniendo 600 empleados. Muchas empresas cerraron. Entonces, es una plutocracia, pero por eso te digo, parece una plutocracia que es el gobierno de los ricos, pero que gobierna también para los ricos. Aunque no lo digan, aunque no se den cuenta, ¿entendés? Y van a terminar perjudicando a los ricos y a los pobres y a los ricos. Y ya se están perjudicando. Argentina es un país que está pobrísimo al lado de Paraguay, al lado de Colombia, al lado de Bolivia, al lado de México, de cualquier país del mundo, porque está trabajando con moneditas, cuando tendría que manejar millones en la República Argentina. Por eso, le falta a la economía que le agreguen un poco de racionalidad. Ahora, culpar al gobierno anterior, fíjate, siguen culpando al gobierno anterior, cuando el primer mes solamente produjeron 25% de inflación. Y por eso nunca quise comentar lo de la motosierra famosa, ¿no?, de Javier Milei. Pero por favor, digámosle a Javier, a
al señor Sturzenegger, al señor Caputo, a todos los funcionarios, que no usen ninguna motosierra. Yo te quisiera dar un ejemplo de las maravillosas perspectivas que podrían abrirse para Argentina y un inmenso horizonte de progreso. Se estabilizan los precios porque con todo el desorden que hay dentro del gobierno de Javier Milei, bueno, bajó un poquito la inflación mensual, que era estratosférica, no es que bajó del 1% mensual al 0,5% mensual, no, bajó del 7%, el 25%, el 12%, el 7% mensual, que era insólito, ¿sí? Entonces, bajó un poco, con solo que baje un poquito, ya los precios hemos visto en los negocios que empezaron a estabilizarse un poquito y fue un respiro realmente muy bueno. Pero no nos entusiasmemos con eso, porque no significa que va todo extraordinariamente bien. No pensemos que ya está todo mejorando de manera sistemática, ¿no? Y entonces seguramente que vamos a bajar, seguir bajando la inflación, lo más bien. No. Lo que ocurre es que si este gobierno se focaliza, ¿no?, en manejos económicos, en manejos financieros, de pedir plata, de manejar las finanzas del país como si fuera una financiera, y no pensamos en el desarrollo, ¿no?, del país, tenemos que estar hablando de modificar el sistema tributario, de construir carreteras, de mejorar la industria, mejorar la exportación de todo tipo de productos, de industrializar el campo. Pero todo eso se produce casi diría yo, de una manera espontánea, porque todo a partir de la estabilidad de los precios, no de otra manera. Entonces tenés que parar con los aumentos de salarios. En todos los países del mundo, los aumentos de salario los decide cada empresa, ¿no es cierto? Negociando con los empleados, ¿sí? Y mejoran el salario mínimo cada tanto, ¿no es cierto? Pero vos fijate que por más que la ley diga el salario mínimo tiene que ser, supongamos que diga 1 millón de pesos de mínimo, ¿no? No es solamente colocarlo en la ley, sino que se den los hechos, que se den la realidad, ¿viste? Que tengan. Además, y no se puede poner, por más que pongas 1,5 millones de salario mínimo, no lo van a poder pagar muchas empresas, muchos empresarios, grandes y pequeños. En fin, te digo un número, pero por decir, no sé, para que me entiendan mejor te diría 2 millones, ¿no? Porque hay empresas sí que pueden pagar 1 millón de pesos, pero no son todas, son solamente una parte. Y tengamos en cuenta el interior del país, que no es lo mismo que la capital federal, ¿sí? Entonces, lo importante es que se den los hechos, en los hechos que un empleado, si hay, digamos, libertad para contratar, facilidad para encontrar empleo, hay plena producción, pleno empleo. Entonces, el salario aumenta, digamos, automáticamente porque
hay más posibilidades de conseguir empleos y hay más posibilidades entonces, y la empresa tiene más posibilidades de ganar más dinero porque van a ganar más dinero, y la empresa va a poder pagar más y el empleado va a poder pedir un poco más. Y así, poco a poco, el empleado va mejorando su nivel de vida. El nivel de vida de los argentinos tendría que ser 4 veces mayor que el que tenemos. Parece una economía de subsistencia lo que tenemos en Argentina. En un país de los más ricos del mundo. Entonces, ¿es lo único la inflación que hay que solucionar? No, no es la varita mágica, pero es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Y después Argentina necesita un cambio de mentalidad profundo, ¿sí? Para todo lo demás. Por ejemplo, el tema del crecimiento de la población. La demografía tiene una importancia fundamental en la economía. Pero no solamente por la economía, sino por todo lo demás, para que el país sea más feliz. Fíjate, estudia lo que pasa en España con la baja natalidad que tiene, en Italia, 2 países que fueron siempre los más católicos del mundo, o por lo menos sí, muy católicos, con muchos santos, con mucha, digamos, catolicidad, que tendrían que ser los mejores del mundo también en economía. Porque el catolicismo, si hay algo que también ayuda a mejorar, es la economía. Y por eso te decía que no digo ninguna barbaridad cuando te digo que la natalidad no tiene que ser 2,1, que es digamos, es un crecimiento demográfico para que la población no disminuya, ¿sí? Pero la población tiene que crecer, porque si en un país tenés 2,1 o 2,5, incluso 2,3 como tienen muchos países, que es lo más que tienen algunos. En África tienen más de 3 y más de 4 también, creo, algunos países. Y ojalá que nos siga bajando, porque están tratando de bajar la natalidad, los políticos, instituciones maléficas que parecen, ¿no? Potentados, magnates, que tienen mucho dinero, como nunca, no se llenaron de plata como nunca en el mundo, y que utilizan su fortuna para disminuir la población, pero para comprar gente que legisle en contra del crecimiento de la población. Y después, como te dije el sistema tributario que hay que cambiarlo muchísimo, porque cuando mejor se reparte la economía, cuando con más equidad se reparte la riqueza, mejor funciona la economía. Porque si tenés 90% de pobres que no pueden consumir, entonces no hay ninguna economía, no hay ningún progreso, ¿no? No hay orden, no hay progreso, no hay armonía, no hay ni siquiera fraternidad existe, ¿no? Ya ni eso, ¿no? Y tenés después las leyes, la educación, el tema de la educación. ¿Cómo podés tener una economía fecunda, una economía que lleve al país al desarrollo en poco tiempo, ¿no? Si no hay buena educación para los niños. Por eso, como yo te decía, y cuando insisto, ¿no?, en la educación, que la educación tiene que
tiene que estar más cuidada por los gobiernos, mejor atendida en el sentido de que, ¿qué es educar primero? ¿Qué significa educar? Educar significa formar al niño, ¿cierto? A los jóvenes. Todos tenemos que educarnos por otra parte. Y la educación no tiene que consistir solamente en materias, en artes liberales, como decía un obispo. Es decir, en arte de saber sumar, saber restar, de saber escribir, leer, conocer la historia, la geografía, un poco de literatura, el derecho constitucional, es decir, que en la escuela secundaria se llamaría instrucción cívica, ¿no? Cómo funciona el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Si hacemos una encuesta y preguntamos a los chicos que conocen, por ejemplo, mínimo, ¿no?, de instrucción cívica, capaz que no saben mucho. Porque parecería que lo principal no se enseña. Lo más importante de cada materia no se enseña, aparentemente. De estas materias como el derecho, o digamos la instrucción cívica. Yo tuve la suerte de crecer en un país que era más católico. En la escuela secundaria tenía una enseñanza que parecía de escuela religiosa, si vamos al caso. Porque en instrucción cívica yo leía libros que me explicaban bien cómo funciona. Si no lo entiendo es porque no estudié suficiente, tengo que estudiar. Pero teníamos libros extraordinarios, eran libros aburridos si los veías, no había imágenes, no había dibujos, no había nada. Hacía una foto nada más, pero en blanco y negro. Pero eran interesantísimos, tenían sus opiniones, como te dije una vez, de Pío XII. Pío XII fue uno de los mejores, los más expertos en política y economía, digamos, desde el punto de vista, ¿no?, católico, que tuvo el siglo XX, se me ocurre a mí. Y no por nada lo pusieron ahí, colocaron el libro de instrucción cívica, digamos, escritos de Pío XII. Yo tengo un libro el título es Pío XII y la política. Y bueno, tiene muchos comentarios cuando él hablaba en los mensajes de Navidad, que era famoso por eso, ¿no?, radiales. Y después, y bueno, en las encíclicas, los papas opinaban mucho sobre esos temas, y muy bien, ¿no es cierto? Hablaba de la familia, de la acción católica, y qué maravilla. Entonces los argentinos podemos tener un porvenir muy venturoso, pero quizás no nos imaginamos lo grande que puede ser este país. Entonces la esperanza se construye, me parece a mí, con metas ambiciosas también, ¿no? No podemos tener esperanza esperando que todo venga y los demás solucionen todo, ¿no es cierto? Tenemos que conocer mejor la ciencia y la economía, pero desde una óptica católica, ¿entendés? Los libros de economía no parecen enseñar la economía como es la economía. Con tantos argentinos que fueron a Harvard y otras universidades norteamericanas o de otros países, y en Argentina, estudiar en la Universidad de Argentina, si no pareció dar resultado esa enseñanza en convertir a Argentina en una potencia económica como podía ser, y no, entonces algo está fallando, ya te dije, mucho está fallando en la educación también. Por eso no me gustaría que algunos católicos se enojen con quienes proponen que hay que eliminar los subsidios
porque inclusive pueden llegar a realizarte maldades para, si vos digamos, opinás sobre esos temas. Y es muy triste, ¿no es cierto? Que después de dar argumentos, más argumentos, más argumentos, eh, no te crean y siga habiendo en el país mucha arrogancia, soberbia, orgullo, egoísmo y todo, todos tenemos eso. Tenemos que tratar de no tener digamos, esas actitudes, ¿no? Y, y educar mejor a los hijos, a los niños. Además, viste, en los primeros 6 meses no te dije que, bueno, lo que ahora has leído también en los periódicos, que el PBI, en los primeros 6 meses de este gobierno, de este año, se redujo en 3,4%. ¿Cómo haces para pagar la deuda con una reducción del 3,4% hecha a propósito? Porque nadie le pidió algo, no sé, sí, puede ser que haya algunas influencias externas, ¿no? Algunos grupos internacionales o sí, muy liberales, y liberales también, simple así a secas, liberales, que creen que hay que crear una recesión. Primero, lo básico, lo primordial es, no cometamos esa tontería, por favor. Que la gente, si la gente consume, entonces aumenta las ventas. Si aumenta las ventas, entonces aumenta la inflación. Eso es una mentira total. Den aumentos normales, ¿sí? Lógico, por 4 meses. Esperen 4 meses para volver a aumentar los salarios. Y van a ver cómo al final de los 4 meses el nivel de vida mejoró de la gente. Mejoró el nivel de vida de la gente. Pero, por eso, el tema no es empezar, sino continuar. O sea, tenemos que empezar una política de Estado que diga, ¿no es cierto?, de alguna manera, que las paritarias no se van a utilizar más en Argentina. Por lo menos las van a suspender, ¿sí? Hasta nuevo aviso, aunque ese próximo aviso sea dentro de 99 años. Y aumentar el salario mínimo, poner un salario mínimo, ¿sí?, razonable, lo más justo posible, lo más beneficioso posible para la dignidad del hombre. Y que cada empresa negocie con sus empleados, así como lo digo, como está en el Evangelio. Un hombre contrató, digamos, jornalero para su viña, ¿no? Y se puso de acuerdo con ellos en un denario al día, que decían que era un buen salario en aquel entonces. Bueno, me acuerdo que el hijo pródigo, que al padre le pidió la herencia que le correspondía, entonces se juntó todos los millones que le correspondían y se fue, le apidó todo. Cuando se arrepintió dijo, así mismo se decía, ¿cuántos jornaleros tienen pan en abundancia? Es decir, tenían un buen salario, ¿cierto? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre, decía. Entonces, porque era un país en que había una gran sequía, ¿no es cierto?, un problema. Pero bueno,
yo te pediría que reces por la Iglesia Católica. ¿Y qué tiene que ver la Iglesia Católica con la economía? Sí, tiene mucho que ver. Todo tiene que ver, todo. Que reces por la Iglesia Católica. Que se corrija dentro de la Iglesia Católica lo que se tiene que corregir. Que los católicos seamos más santos. Que todos seamos más santos, más piadosos. Y lo demás viene solo. Lo demás se soluciona bien. Pero el cambio es profundo que tenemos que realizar. Si no sabemos, si no tenemos bien claro que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, inclusive cuando pensamos mal de la economía, cuando pensamos mal de las leyes, que estas leyes son buenas y aquellas también, bueno, tenemos que arrepentirnos. Y en la confesión hay que decir todo, porque a veces por ahí hubo un clérigo que decía que no hay que preguntar mucho en la confesión. No, en la confesión hay que preguntar, me parece a mí. No digo que te tengas media hora preguntándote, pero hay que preguntar. Porque no es posible que te den la absolución y está todo bien. Entonces, y vos por ahí tenés pensadas maldades a montones, ¿no es cierto?, en el alma. Y no, tenés que limpiar todo eso. No podemos pensar mal o mal de algunas cosas y bien de otras, que no debemos pensar bien de otras cosas. Por ejemplo, los subsidios. No podemos pensar bien en los subsidios. Porque la economía tiene que ver con todo, ¿viste? Con todo. Y pareciera que para el ministro de Economía lo único que tiene que ver con la economía es esos manejos financieros que hace, de pedir prestado aquí, pedir prestado allá, ¿no? No sé, que el Banco Central, que la tasa de interés, que los bonos. No, es mucho más la economía. Entonces, para finalizar, yo quisiera decirte que a mí me parece que no necesitamos que venga Inglaterra, Suecia, ¿viste? Estados Unidos, China, ¿entendés? España, Italia, ¿no? Cualquier país del mundo a recomendar, cuando te digo los países esos, no te digo todo el país o los gobernantes, te digo algunas personas de esos países, ¿sí? Algunas instituciones, es decir, de esos países, que son todos buenísimos en muchísimos aspectos. Pero no, para resolver el problema argentino, entendamos nosotros, la gente no nos va a solucionar el problema tan fácil como nosotros podemos solucionarlo, ¿entendés? Me da bronca ver que van constantemente al Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué van al Fondo Monetario Internacional, por favor? U otras instituciones. Terminemos con los ajustes, terminemos con la recesión, con fabricar recesiones. No estemos toda la vida pensando en qué derechos darle a la mujer, porque ya la llenaron de derechos a la mujer. Y la mujer, pobrecita, ¿no? Le estamos queriendo creer que tiene que ser igual a los hombres. Entonces se visten con traje de hombre, pero a ver, no quiero ofenderla, digo, no es lo mejor. No es lo mejor que se pongan traje de hombre. La solapa del saco, ¿no? Algo que se parezca a una corbata, pantalón parecido al hombre, que se peinen todo picadito el pelo, no a la cabeza para que parezcan más hombres quizás, ¿no? Bueno, falta que se cambien de sexo, no, por favor, no. Que así están suficientemente lindas, ¿no? No necesitan. Y que la ideología de sexo y que
los derechos reproductivos. Eso no, olvidémonos de todo eso, por favor. Creamos en una familia, el padre, la madre, los hijos que Dios mande. No pongamos impedimentos de ningún tipo a la vida. Y los hijos porque además, si una familia se propone tener 2, 3 hijos nada más, bueno, quizás muchos lo consiguen porque quizás no tienen que hacer un sacrificio tan grande, ¿no? Y que tengan que apelar a preservativos, a anticonceptivos y todas esas cosas, todas esas cosas rarísimas y malas, ¿sí? Perjudiciales. Bueno, me parece, no sé, pero de todos modos, si no podemos con los medios artificiales, bueno, no se puede, no podemos porque es pecado usar esas cosas. Es lo mejor para la economía. Si hay más niños, hay más posibilidades de tener vacaciones. Con la economía permite que la gente pueda salir más de vacaciones. Así también se puede, como está la cosa ahora, pero es mucho mejor como era antes. Como yo conocí la Argentina de más de 4 hijos promedio, 5 hijos promedio. Cualquier ciudadano se lleva de vacaciones. Las parejas se llevan de luna de miel, los que se casaban. Obreros se llevan de luna de miel. No había villas de emergencia, no había. Había poquísimas. O no muchas, digamos. Había sí diferencias, pero bueno, se fueron corrigiendo y por eso te digo los impuestos, por eso te hablo de un montón de varias cuestiones que hay que tratar y que resolver, ¿no es cierto? Para que haya un mejor reparto de la riqueza. Lo cual no es injusto, es parte de la justicia social, ¿no? De la equidad que tiene que haber. Porque hay un principio de la doctrina social de la Iglesia que dice el destino universal de los bienes. Todos los hombres y mujeres del mundo tienen que tener una vida digna, que puedan comer, que puedan educarse, que puedan tener una casa. Y ahora, si hace falta un automóvil, que puedan tener un automóvil, que puedan tener vacaciones, como dije ya, que puedan tener una buena jubilación, no muy buena jubilación, pero no buena, muy buena. Ahora podría ser buena, mucho mejor que la que es actualmente, que la han reducido de una manera fatal, ¿no? Entonces, no. Cuando yo era niño, los jubilados vivían muy bien, muchísimos jubilados. En el Banco de la Provincia de Buenos Aires se jubilaban teniendo algo así como 55 años de edad, ¿sabías? Tenían un buen salario y se jubilaban jóvenes, increíble. No sé si eran 55 años, pero eran menos de 60 años y se jubilaban. Entonces te pido finalmente que reces también por Argentina. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.